Buenas tardes. Trataré en este momento la sentencia C-372 de 2011, un recurso extraordinario de casación laboral. Es una demanda de inconstitucionalidad, el cual tiene unas razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. El magistrado ponente es el doctor Jorge Ignacio Pretel Charhuf. Sentencia que se dio el 12 de mayo de 2011. Se demanda el artículo 48 de la ley 1395, que modificó el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ¿sí? Diciendo lo siguiente, que a partir de la vigencia de la presente ley 1395 de 2010, y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, solo serán susceptibles de recurso de casación los procesos cuya cuantía excedan de 220 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Razón por la que el accionante refiere y sustenta que el mencionado artículo es contradictorio al artículo 2 constitucional, donde trata los fines esenciales del Estado, que es servir a la comunidad, entre otras. También es contradictorio para el artículo 13, el cual refiere que todas personas nacen libres e iguales ante la ley y deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Refiere también que es contradictorio al artículo 25 constitucional, que habla que el trabajo es un derecho y una obligación social. También enfatiza mucho acerca del artículo 53, donde se expresa de una manera muy amplia acerca de que el Congreso expedirá el estatuto del trabajo, ¿sí? La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios fundamentales, como cuáles, pues, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima, vital y móvil, profesional, y la cantidad y la calidad, del trabajo, una estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los derechos, a los beneficios que se han establecido, entre otras garantías. También menciona que el artículo 48 de la ley 1395 de 2010 viola los convenios internacionales del trabajo debidamente que han sido ratificados por Colombia, ¿sí? Y por último, obviamente sustenta que es contradictorio, al artículo 229 de nuestra Constitución. Entonces, comparto el sentir de este ciudadano, que el artículo 48 de la mencionada ley desconoce el principio de igualdad contemplada en el artículo 53 de la Carta Política, debido a que se convierte en un muro duro en acero inoxidable, porque un determinado grupo de trabajadores solamente tienen el derecho y la garantía para acceder a solucionar su conflicto laboral. En este caso, relacionado con el acceso a al recurso extraordinario de casación. El mencionado artículo está directamente o tiende directamente a proteger un sector reducido de la población colombiana, contrariando la Constitución y los convenios internacionales del trabajo que están debidamente ratificados por Colombia. Recordemos, por ejemplo, en la Declaración de Filadelfia se afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credos o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material, su desarrollo espiritual,
en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e igualdad de oportunidades. Y considerando además que la discriminación constituye una vulneración de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es así como el convenio sobre la discriminación, o sea, empleo y ocupación, el de 1958, dijo que el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, de color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de tratos en el empleo y la ocupación, tal como ocurre en el antes mencionado artículo, ¿sí? Que excluye a una clase de los trabajadores, ¿sí? Es decir, todos los que devengan menos de 220 salarios mínimos que les puede llegar a sumar su conflicto, entonces quedan por fuera, ¿sí? Entonces podemos ver que es una norma excluyente, ¿sí? El artículo 48 de la mencionada ley fomenta además el abuso y el no cumplimiento de las obligaciones del empleador para con sus trabajadores, ¿sí? Dado que es una norma desproporcional, discriminatoria y además oscura, ¿sí? Porque se puede prestar para fomentar los abusos de los trabajadores, de los patronos hacia sus trabajadores. Y pues es injustificada tanto ética como jurídicamente. Es muy importante recalcar le cortas el pedacito. Es muy importante recalcar que asimismo la OIT afirmó que cualquier duda debe tenerse como favorable hacia el trabajador. Al mismo tiempo, en el literal del primer capítulo de la OIT, dice que al mismo tiempo la forma como se manejan esas garantías para los trabajadores no debe hacerse como si se manejara una mercancía, ¿sí? Por eso es que insta a cada estado a manejar unas bases sólidas, permanentes, de modo que no ocasionen cambios que desmejoren los derechos de cada uno de los trabajadores, para que no se convierta como un mecanismo semejante o igual a la forma como se manejan una mercancía. Y recalca además, y es muy importante tener en cuenta lo que dice en el literal C de la misma norma, del mismo convenio del cual es parte Colombia, que reza que la paz permanente solo puede basarse en la justicia social. De igual modo, afirma que cualquier política y medida nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde ese punto de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan y no entorpezcan el cumplimiento de este objeto fundamental. Algo más que añadir es que las garantías del principio de igualdad se traduce en el hecho que al poder público le está vedado sin justificación razonable, ¿sí?, que acorde al sistema establezca unas condiciones desiguales para circunstancias iguales, ¿sí? Hacer como ese cruce de situaciones, ¿sí? Y por último, debemos tener en cuenta que un Estado no puede garantizar el derecho a la dignidad humana
vulnerando el derecho a la igualdad. ¿Sí? Por tal razón, este artículo, el artículo 48 de la ley 1395, constituye una medida regresiva, ¿sí? Estando totalmente de acuerdo con el nacionante, constituye una medida regresiva, ¿sí? Además de reguladora de las funciones de la Corte Constitucional, ¿sí? Como Tribunal de Casación. Muchas gracias.